Muy bien, pues hablando de volver a pasado, es como la sensación que tengo y que me deja los hechos de violencia, desplazamiento, tensión de los últimos días, tanto a nivel interno como por la compleja situación de departamentos como Cauca, Nariño, Antioquia, en Arauca, zona de frontera, con este desplazamiento que se ha intensificado desde el lado venezolano, diferentes ataques, todo esto además un poco mirado con una óptica de tratar de adivinar realmente qué es lo que ocurre. Hoy hablábamos también con el gobernador de Nariño, hablando del plan de vacunación y explicaba cómo en el Pacífico la situación de orden público incluso no permite llegar hasta allá. Pero empecemos este debate pensando un poco en el municipio de La Victoria, en el estado de Apure, pues según las fuerzas militares venezolanas se han realizado ataques desde el domingo pasado en contra de estructuras de la disidencia de las FARC. Y esta versión se contradice con algunas organizaciones en el terreno que apuntan a que los ataques han sido selectivos solo en contra de algunas estructuras de las disidencias. Y esta confrontación que ha dejado muertes y detenciones ha provocado una situación humanitaria de más o menos 4.700 personas desplazadas venezolanos hacia el municipio de Arauquita, en el lado venezolano, y ha llevado a que se declare la calamidad pública. Y aunque desde Caracas Nicolás Maduro ha provocado al gobierno colombiano diciendo que es el presidente y el Comando Sur de la Florida el que está detrás de toda esta confrontación, nosotros hemos podido recoger en terreno informaciones que nos dicen otra cosa. Hemos tenido fotos incluso de familias completas colombianas que han terminado siendo vestidas de guerrilleros. Una familia completa de colombianos, tengo las actas de defunción en mi poder, que hemos estado tratando de confirmar además a qué se dedicaban. Tenemos también la versión de un sector que estaría detrás de una ruta de droga y que habría una pelea incluso interna en términos de las milicias bolivarianas. Así que a mí me gustaría un poco la visión general primero de ustedes. ¿Qué tan grave es esta crisis que se ha desatado? ¿Cómo entienden estos enfrentamientos? ¿Cómo ven la situación y los argumentos de ambos lados? Ariel, arranque usted. Diana, mire, sobre el tema que está pasando entre Apure venezolano y Arauca, estas dos cosas. Por un lado, allí opera el domingo la del ELN, hay una disidencia de las FARC que es muy cercana a Gentil Duarte, o que ya pactó con Gentil Duarte, que es la que está siendo atacada en este momento por la Fuerza Armada Bolivariana Venezolana. Esa disidencia de Gentil Duarte tiene una guerra a muerte con la segunda Marquetalia o la nueva Marquetalia de Iván Márquez. En todo el país donde se encuentra se están dando durísimo. Es lo que ha llevado a muchos asesinatos selectivos. Esa guerra existe y en este caso hay un operativo de la Fuerza Armada Bolivariana sobre esa disidencia de Gentil Duarte. Ahí hay dos hipótesis. La hipótesis primera, que es un cálculo político, que es que aquí está seleccionando los militares venezolanos que atacan un sector para favorecer otro. Yo de eso no tengo prueba, pero es una hipótesis que hay. Y la otra que hay es que aquí hay una disputa territorial muy grande por al menos dos cosas. Una ruta del narcotráfico, como usted lo menciona, y el control del tráfico de personas, porque además cobran por la gente que pasa por esa zona. Y en ese caso, es cierto que ha habido denuncias de los comportamientos en materia de derechos humanos de los militares venezolanos, que no han tenido ningún tipo de precaución, e incluso se habla de estos casos de ejecuciones extrajudiciales, como usted pues básicamente referencia que hay cierta información que no se han respetado los derechos humanos. Pero la situación es básicamente esa. Eso mismo que estamos viviendo ahí, pero con otras dinámicas y otros actores, lo tenemos en el Catatumbo colombiano y venezolano, en la área metropolitana, que eso es una guerra civil, lo que está pasando allá. Y una cosa muy parecida la tenemos en La Guajira con un grupo que llaman los mercenarios, es decir, es una frontera totalmente porosa. Ese es el balance que tengo. Gravísimo, porque además recorre toda la frontera la situación. Jairo. Diana, yo tengo dos lecturas sobre la crisis en la frontera. La primera de ellas, creo que esta crisis de orden público obedece más a un ajuste de cuentas entre
diferentes facciones que componen un espectro muy grande en materia de crimen transnacional organizado. Ariel fue claro al decir que aquí no solamente hay problemas relacionados con el narcotráfico, también hay problemas de tráfico de migrantes, problemas de trata de personas, de tráfico de armas. Hay que tener en cuenta que el tráfico de armas, en el caso de la frontera colombo-venezolana, como ocurre cada vez con mayor incidencia en el Pacífico, las armas se han convertido en una moneda de pago frente a los negocios relacionados con el narcotráfico. Ante una situación de crimen transnacional organizado, siguiendo por lo menos los parámetros establecidos por Naciones Unidas en la Convención de Palermo, lo que yo veo con la información que tenemos es un ajuste de cuentas que puede tener un impacto territorial, pero sin lugar a dudas está más relacionado con garantizar el control de estas actividades ilícitas que van desde las 4 modalidades que te dije hasta la explotación de las rentas ilícitas. En ese punto creo que la situación es mucho más alarmante, porque esto no se va a solucionar de un día para otro, esto va a tomar mucho tiempo. Y algo que me preocupa, que es mi segundo punto, yo creo que la dictadura de Miraflores tiene claro que este mecanismo, además de buscar el control de las actividades ilícitas, puede tener réditos políticos para la dictadura. En cualquier momento, algún país en América Latina va a buscar una solución, y la única solución que se puede encontrar frente al riesgo de un estallido militar entre Colombia y Venezuela, porque algunos integrantes de las disidencias traten de huir del campo de enfrentamiento y regresar a Colombia, y aquí los están esperando. Hoy creo que desembarcaron 2.000 miembros del Ejército Nacional. Entonces la situación es muy alarmante y alguien puede decir que se hace necesario un diálogo, y en ese diálogo el que tiene mucho que ganar es Nicolás Maduro. Creo que el impacto político no lo podemos dejar atrás, porque así como es grave la situación de orden público y el riesgo de tener un enfrentamiento, por pequeño que este sea, el tema político también tiene un juego muy importante. Rodrigo Terry. Yo pienso, Diana, que sí se necesita contactos, porque la situación es muy difícil, y dejar a la deriva una situación de tensión en una frontera tan amplia. Algunos de estos fenómenos que estamos describiendo esta noche no son necesariamente una reedición del mismo fenómeno del pasado, sino que hay algunas cosas nuevas. Si a eso le sumamos una crisis en las posibilidades de entendimiento bilateral, pues realmente perdemos casi que cualquier esperanza, y no tenemos sino que esperar pues a un deterioro creciente que quién sabe a dónde pueda llevar. Me parece que el escenario es muy difícil, muy complejo, y que se necesitan establecer mecanismos distintos. Me parece que en este momento, con todo el tiempo que ha transcurrido, con todos los incidentes que se han presentado, con todo lo malo que ha pasado durante este tiempo, el caso no es de revivir de la noche a la mañana nuevamente las relaciones como eran en el pasado. Me parece muy difícil, pero sí es necesario restablecer lo que había antes como canales de entendimiento por otro tipo de instrumentos. Tal vez en alguna oportunidad aquí mismo, Diana, perdón por repetir, traíamos a colación que cuando Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron las peores dificultades, fue cuando más echaron mano de la invención y crearon nuevos mecanismos de diálogo y para tratar los problemas, y se inventaron las grandes cumbres mundiales y se inventaron los teléfonos rojos y no sé qué y tal. Nosotros, por el contrario, en el momento de mayor dificultad, cerramos las relaciones diplomáticas, inclusive las relaciones consulares. Entonces es muy contradictorio, porque en el momento de más dificultades, de más problemas, tenemos menos posibilidades por lo menos de dialogar, de buscar mecanismos. Me parece que ya es un poco tarde para echar mano de los procesos tradicionales. Me parece que hoy en día serían probablemente ineficaces, pero me parece que en consecuencia hay que buscar unas alternativas que reemplacen lo que en el pasado, en momentos difíciles, fueron esos instrumentos, y que en casos como los de otros países fueron innovaciones importantes que sirvieron para plantear soluciones a problemas, porque de lo contrario... Ahora profundizamos un poquito cómo se podrían dar esos escenarios de restablecimiento, por lo menos
con propósitos específicos con el vecino país. Si ACNUR, por ejemplo, que ha hecho un acompañamiento con migrantes y refugiados, y miramos un poco esa área. Terry. Diana, a mí comparto lo que se ha dicho, en particular lo que acaba de decir Rodrigo. Es muy preocupante lo que está pasando. En la época, antes de la negociación con la FARC, a mí me preocupaba muchísimo que ya en ese momento pues los grupos armados ilegales colombianos, básicamente para ellos la frontera no existe y cruzan esa frontera a su gusto, y hacía rato que se venía cocinando una mayor actividad de esos grupos del lado venezolano. Y después del acuerdo de paz, y no sé si hay algún vínculo entre los cambios que se dieron en el escenario de seguridad regional en Colombia y lo que ha venido sucediendo de grupos que cada vez más se han refugiado del lado venezolano y lo han tomado como base de operaciones para adelantar sus actividades ilegales. Básicamente hemos desbordado el conflicto colombiano, se ha desbordado hacia Venezuela, que es un territorio donde encuentran mucha más facilidad hoy en día, un territorio con una institucionalidad más débil que la nuestra, es un territorio donde muchas veces hay complicidad, creo yo, que sí es cierto, de elementos del Estado con grupos ilegales. Entonces es un caldo de cultivo complicadísimo, que además se suma a que estamos pasando, pues primero, como lo acaba de recordar Rodrigo, por una crisis diplomática con el país vecino, con una crisis de seguridad interna en Colombia también, de acciones que están ocurriendo en las regiones, y una crisis de seguridad también en las ciudades, en algunos casos, como Bogotá, como Barranquilla, con una crisis sanitaria por la pandemia y con una crisis económica producto de la crisis sanitaria. Y entonces hemos juntado, o sea, es como la tormenta perfecta de crisis justo antes de unas elecciones, y yo creo que no recuerdo un momento tan complicado donde se juntaran tantos factores de inestabilidad. Ariel, ahora que oigo a Terry hablar de cómo se va la violencia, se desborda hacia territorio venezolano, donde hay una menor institucionalidad y control, me pregunto, ¿cuál es el control que ejerce Colombia sobre su lado de la frontera que permita que esto ocurra? ¿En qué consiste ese control? Diana, uno desde el centro del país puede, digamos, culpar principalmente a Maduro, etcétera, y hacer análisis político, pero cuando uno va a territorio, esto es de una complejidad realmente muy grande, Diana. Esto, la gente tiene que ir allá. ¿Qué es lo que tenemos en este momento allá? Una cantidad impresionante de minería ilegal en el arco minero venezolano y parte del suroriente colombiano, un precio de la droga creciendo y trata de personas. En todo ese proceso hay mucha corrupción del lado venezolano y del lado colombiano. Colombia no tiene cómo controlar su territorio. Las fuerzas militares están cuidando el tubo, el Caño Limón Coveñas, está en eso. La policía aduanera tiene unos puntos, pero la mayoría del territorio es controlado por el ELN, el 70%. Y luego las disidencias tienen algún tipo de territorio, pero la corrupción es al lado y lado. ¿Cuál es el problema? Aquí pueden haber dos problemas muy delicados, Diana. Que en uno de esos hechos criminales un Estado termine atacando el otro, así sea por error, y se genere una escalada de violencia y un hecho de violencia entre ambos países. Ese es un riesgo que puede haber. Y el otro riesgo que hay en este caso es que estamos en una violencia cíclica. Como no hay comunicación entre ninguno de los dos estados, entonces pues los grupos pasan a un lado, pasan al otro, pasan a un lado, y vamos a repetir esto cíclicamente. Por eso, como dice Rodrigo, lo que muchos de nosotros decimos es restablezcan un mínimo de comunicaciones, al menos para evitar por ahí una escaramuza que nadie quiere en este momento, y no estamos diciendo que deje de reconocer a Guaidó ni nada, sino que establezcan unos mínimos de comunicación. Pero es muy difícil. El riesgo es, vuelvo y repito, que en una acción armada contra un ilegal se ataque a otro país y se genere una escalada. Sí. Ahora, usted decía el 70% de toda esta frontera está controlado por el ELN. ¿Cómo juega el ELN ahí? El ELN... ¿Y cómo podría jugar en un escenario de control, incluso, de la situación? Diana, a ver, el ELN opera con una estructura grandísima que ya se llama el Domingo Laín y que luego tiene otra subestructura.
ellos dejan vivir esa disidencia de Gentil Duarte. El día que quiera la barren, o sea, es como un grupito que ellos tienen ahí, bisagra, que hace el trabajo más sucio, pero todo eso es con supervisión del ELN. De hecho, allá fue donde hubo una reunión entre el ELN, Gentil Duarte, etcétera, para formalizar una alianza. Del lado venezolano, el ELN es literalmente un grupo paramilitar, es el que controla los pasos fronterizos, tiene vacunas, pasa a los secuestrados del lado colombiano para allá y convive muy, muy cercano con la Fuerza Armada Bolivariana que está allá, tanto militares como armada. Y del lado colombiano pues tiene el control de Saravena, parte de Tame, parte de Arauquita y zona rural de Arauca capital. Entonces eso es el grupo hegemónico y ellos son los que, digamos, están detrás de eso. Por eso sí resulta ciertamente desconfiable que la Fuerza Armada Bolivariana ataque es una parte de la disidencia y no ataque el otro gran complejo criminal. Y del lado de Apure, con esto termino, hay un grupo que se hace llamar el Frente Bolivariano de Liberación. Es un grupo que entrenó el ELN, súper radical de esos sectores, que también opera y que tiene su base de operación en toda esa zona del Alto Nuna. Entonces, por eso yo le digo, Diana, esto es muy complejo. Uno desde Bogotá puede hacer cálculos y separar esto, pero esto es de una complejidad muy grande del territorio. Ahora, ¿están de acuerdo ustedes en la posición de Rodrigo de que aquí la única salida definitivamente es crear unos escenarios de diálogo en los que inicialmente a mí se me ocurre Defensoría del Pueblo, ACNUR, instituciones internacionales sobre las cuales me gustaría ahondar con Rodrigo, que es ex canciller? Porque el gobierno anunció a través del ministro la llegada de 2.000 hombres, pero en junio o julio. O sea, ¿qué puede pasar de aquí a allá? Diana, fíjese que en la necesidad de restablecer los diálogos, yo creo que hay un punto que es determinante. Muy seguramente se hace necesario aceptar por parte del gobierno nacional el fracaso del cerco diplomático. El cerco diplomático, en última instancia, es la sombrilla que justifica la falta de comunicación con Venezuela. Se argumentó siempre que la principal motivación de ese tal cerco diplomático, entre comillas, era precisamente generar una presión lo suficientemente alta para garantizar que la democracia liberal regresara al escenario venezolano, consolidara el régimen o por lo menos la presidencia interina de Guaidó, y una cantidad de variables que terminaron por cerrar de una manera casi que absoluta la comunicación. Ahí yo creo que se tiene que reevaluar en términos de política pública de qué manera el cerco diplomático hace parte del pasado y permite otro tipo de escenarios, como los que decía Rodrigo. Podemos tener en cuenta los que tú también acabas de mencionar, diferentes organizaciones transnacionales que cumplen un papel humanitario y que pueden servir para efectos de comunicación y distensionar algún tipo de problema que se está presentando en la frontera frente a la intervención de militares de colombianos y militares venezolanos. Y otro tema que me parece asombroso. Rodrigo, ¿hay algún país que haga parte del cerco diplomático que tenga relaciones consulares o algún tipo de relación humanitaria con Venezuela? ¿Países cercanos a Colombia, dices tú? O países, pues en general, que puedan ser referentes para la construcción de esa relación. Sí, yo creo que en algún momento, por ejemplo, México quiso, se prestó, digamos, para prestar ese papel y por eso mantuvo unas relaciones equidistantes entre los dos países. Después, México se ha acercado un poco más a Venezuela, pero sigue siendo un país que tiene buenas relaciones con Bogotá y con Caracas y podría jugar un papel. Desafortunadamente no estamos en el momento de mayor fortaleza de los mecanismos multilaterales, más bien hay como una pérdida de credibilidad, casi que de actividad de estos mecanismos. Pero ¿quién se hubiera imaginado, Diana, que un teléfono rojo, yo no sé de qué color será hoy en día el famoso teléfono entre Moscú y Washington, se iba a convertir en un elemento importantísimo para la comunicación en momentos de crisis, o las cumbres presidenciales con su pomposa protocolo, etcétera, etcétera? Hay que echar mano de cosas nuevas. Yo pienso que hay aliados de Colombia que son cercanos a Venezuela y al gobierno de Maduro,
que podrían jugar un papel. Me parece que es difícil, ya que bilateralmente se pueda encontrar una salida, porque se ha abusado mucho de los mecanismos bilaterales y los veo francamente un poco desgastados. Me parece que la reapertura de consulados entre Colombia y de Venezuela es algo que se debería hacer, me parece a mí, o por lo menos estudiar, porque hay muchos ciudadanos colombianos y incluso venezolanos, pero sobre todo colombianos, que la están pasando mal y no tienen el instrumento estatal por excelencia, que son los consulados, para solucionar sus problemas, sacar sus papeles, tramitar sus venidas a ver a sus familiares, en fin. Separaría, como se hizo siempre, lo diplomático de lo consular, para que se pueda aliviar un poquito la situación de tanta gente que la está pasando muy mal porque no tiene ni siquiera cómo tramitar un documento en Venezuela o en Colombia. Y luego me parece que sí, la cosa, pues sí, Diana, ha llegado tan lejos y se ha vuelto tan compleja que más que echar mano de los instrumentos tradicionales, posiblemente es el momento de pensar algo distinto, de pensar, no sé, si unas tercerías, buscar algunos aliados comunes, pero sí creo que lo único positivo que ha pasado en las últimas semanas es que se está planteando la necesidad de buscar algo diferente, porque lo tradicional se agotó, y con eso agotado estamos en una situación verdaderamente peligrosa y lamentable. Vamos a hacer una pausa y al regresar el análisis de lo que ocurre en Cauca. Quiero ver cuáles son los comunes denominadores o transversales a esta realidad que estamos viviendo en Venezuela. Ya regresamos. Hora 20. Regresamos en Hora 20 y hoy estamos con nuestros invitados Ariel Ávila, Thierry Weiss, Rodrigo Pardo, Jairo Libreros, y estamos hablando de lo que ocurre en el país. Si estamos en una situación de violencia, pues prácticamente descontrolada. Y vamos ahora de Arauca, de la zona de frontera, al Cauca, donde el desplazamiento además se convierte en una situación del día a día. Vamos, 2.000 personas desplazadas por enfrentamientos entre grupos ilegales. Lo mismo ocurre en Nariño, 4.000 personas también han sido desplazadas en la última semana, principalmente por problemas de control territorial. Nos dicen nuevamente que disidencias de FARC y ELN. Y a esta realidad se suman hechos de violencia como un atentado con motobomba el pasado viernes en Corinto, en Cauca. 2 masacres en el Valle del Cauca y una relacionada con narcotráfico. Mientras esto ocurre, el gobierno repite la misma receta. Consejo de Seguridad, ofrecimiento de recompensa, promete aumento de pie de fuerza. Por ejemplo, en el último aumento de capacidad militar en el Cauca fue en noviembre de 2019, con 2.500 hombres más. 1.3 billones para inversión en el departamento. Y hoy la violencia sigue igual. La otra fórmula, la de golpes a las estructuras criminales, que no se traducen en menos muertes, y el cese de la guerra, pues hoy el presidente Duque anunciaba la captura de una alias Lady y la extradición de un alias Alex, ambos cabecillas del ELN, y también es recurrente, pues, las capturas y los bombardeos. La realidad es que la guerra sigue como si nada de lo que se estuviera aplicando en esta fórmula funcionara. Ariel, ¿qué es lo que pasa con esa dinámica de violencia en esa zona y qué es lo que está fallando en la política de seguridad? Diana, mire, el departamento del Cauca en este momento tiene 3 guerras. Hay una guerra en el norte, allá está la famosa columna Dagoberto Ramos, una disidencia de la FARC que fue la que puso la bomba en Corinto y tiene relación con la Jaime Martínez, que opera en Villa Colombia, la que hizo la masacre allá en Jamundí. Esto es un corredor. Y el día que pusieron la bomba en Corinto, ellos hicieron, la Dagoberto Ramos hizo un retén en El Palo, a 7 minutos de una base militar, durante 3 horas, y no pasó absolutamente nada. Esa es una pregunta, ¿qué pasa con las fuerzas militares?
al sur del departamento del Cauca. Esa pregunta la tiene que el Cañón del contestar Micgual. el comandante de la zona y el ministro de Defensa, porque si no la ven a 7 minutos hay corrupción, ¿o no? O corrupción o que no quieren operar por alguna razón que nosotros no sepamos. Pero ahí estaba a unos minutos apenas en la base militar, de Caloto al Palo, 15 minutos. Y saliendo de Caloto está la base militar, lo digo porque es que yo estuve hace 2 meses por la zona y la recorrí, pero esa es una guerra. Otra cosa ocurre al sur del Cauca, o lo que llaman el Cañón del Micay, municipios de Argelia, Balboa, Bolívar, El Tambo, y allá tenemos una guerra civil. Eso hay una disidencia que llama la Carlos Patiño, está el ELN, 2 grupos del narcotráfico. La Carlos Patiño había ganado la guerra hace 2 meses, el ELN se unió con los otros y el domingo sacaron al frente Carlos Patiño con una gran cantidad de bajas que yo no entiendo cómo hicieron para sacar todos esos muertos porque estaban muy cerca al plateado y no recogieron a ninguno de las autoridades. Otra vez, una gran presencia militar y las fuerzas militares no se metieron. Y otra cosa se vive en el Pacífico colombiano, en López de Micay, Timbiquí, donde allá está el plan del Golfo, otra disidencia de la FARC y más ELN. Ese es el problema. La pregunta que yo tengo es por la actividad de la fuerza pública colombiana y particularmente de las fuerzas militares. Hay cosas que literalmente, como lo que ocurrió en el Palo, no entiendo. No entiendo qué pasó, no entiendo por qué no operaron, no entiendo por qué no lanzaron un operativo cuando lo podían lanzar. Y lo otro, Diana, es que yo creo que por múltiples razones, y de eso tiene mucha responsabilidad el gobierno Duque, a nosotros se nos metió una nueva ola de violencia. Tal vez ya no una violencia política, pero sí criminal, y esto ya no tiene soluciones milagrosas. Es decir, aquí, así hagamos una cosa o la otra, esto nos queda por lo menos 1 año de sangre y 3 o 4 años para ver cómo solucionamos esto. Pero nosotros tuvimos una oportunidad de detener esta ola de violencia y el gobierno desafortunadamente no quiso y ahora hemos incubado esto. Hoy, termino con solo este dato. En 2018, cuando llegó Duque al 7 de agosto, en diciembre del 18, las disidencias de las FARC operaban en 56 municipios. Hoy, 2021, operan en 127 municipios. Más que doblaron su presencia en los 2 años y medio que lleva la administración Duque. Lo que quiere decir que en 3 años se perdió el control sobre la seguridad en Colombia. Jairo. Sí. Así es, Diana, yo creo que sí se perdió. Creo que cuando no hay liderazgo político, inmediatamente las iniciativas militares se pierden por completo. En el primer semestre del año 2018, el gobierno Duque hizo unos ejercicios muy interesantes y formuló unas políticas públicas. Hubo unos elementos que se aplaudieron de manera particular relacionados con la protección del medio ambiente y una cantidad de dispositivos como la zona futuro que para muchas personas eran interesantes, pero todo eso quedó en el papel. No hay un desarrollo claro y preciso sobre ese particular, no hubo ejercicios de implementación claramente llevados para garantizar que esa hoja de ruta, independientemente de la aceptación que uno pueda tener sobre ella, se cumpliera en el terreno. Desde ese punto de vista, sin liderazgo político, con 2 ministros de defensa, uno que ya no está con nosotros, que en paz descanse, pero 2 ministros de defensa que llegaron a realizar cantidades de tareas, pero ninguna realmente enfocada en garantizar una política pública de seguridad y defensa nacional que tuviera la capacidad de conducir a las fuerzas militares y a la Policía Nacional a solventar los problemas que ya se anunciaban, que hacían parte del panorama y que estaban escritos en diferentes diagnósticos, no solamente de Colombia, sino de algunos otros expertos internacionales que tuvieron la oportunidad de apreciar lo que se estaba desarrollando en el país. Si ese liderazgo no funciona, las fuerzas militares, creo que esa puede ser una de las explicaciones, no tiene la claridad sobre la iniciativa militar y por dónde debe actuar. Yo no descartaría que también existan algunas razones relacionadas con la corrupción. Es más, en el último año se han adelantado una cantidad de investigaciones penales y capturas de funcionarios vinculados con la fuerza pública que tienen unos lazos muy importantes en donde entregan información, reciben dinero y adelantan una cantidad de actividades que van desde diferentes campos, de la entrega de la información hasta el tráfico de armas.
creo que tenemos entonces a las fuerzas militares a la deriva, sin liderazgo político. Muchas personas aspiraban que con la llegada de Diego Molano se pudiera recomponer no solamente la conducción, sino el manejo de la fuerza pública, pero a la fecha no ha ocurrido. Esa frase dramática de las máquinas de guerra haciendo referencia a los niños, niñas y adolescentes, creo que no solamente determina la incapacidad que tiene el actual ministerio para conducir la fuerza pública y que muy seguramente en lo que resta este mandato, que es un año largo, no vamos a tener la oportunidad de garantizar parar este crecimiento de los diferentes grupos disidentes y actores armados, y lo que le va a tocar al gobierno nacional va a ser una tarea titánica a partir del 7 de agosto del próximo año. Creo que no tenemos espacio para barajar de una mejor manera en el corto plazo. Rodrigo. Sí, ni golpe a cabecillas, ni bombardeos, ni extradiciones, ni incautación de droga o de armas se traduce en menos violencia. ¿Qué está pasando? No, yo estoy de acuerdo en que, digamos, hay una confluencia de factores distintos que, por el hecho de que se den al tiempo, digamos, hacen pensar que forman parte de la misma realidad y no necesariamente lo es. Es decir, Ariel en su análisis y después de haber visitado la zona, etcétera, nos muestra cómo hay fenómenos que no necesariamente son el mismo y que por el hecho de que coinciden en el tiempo tendemos a verlos como si fueran parte de lo mismo, digamos, o son parte de lo mismo, pero por esa razón, no por la naturaleza misma del fenómeno. Yo creo que digamos, el debate político, el país, quizás nosotros mismos, los medios de comunicación, no estábamos preparados para esta realidad, estábamos preparados para una coyuntura sobre el tema de la violencia, de la paz, del crimen, más parecido a los del pasado, en el que después de los procesos de paz venían unos momentos de deterioro con un debate muy fuerte sobre si había que salvar los instrumentos creados durante ese proceso o no. Y a mí me parece que lo que ha ocurrido, pues, en muchas cosas es diferente. Son los actores, algunos son los mismos, otros no, otros son sectores de los factores que en el pasado fueron muy importantes, pero no necesariamente es la misma realidad, y eso nos obliga a hacer un gran esfuerzo de entendimiento de qué es lo que está pasando para saber realmente cuáles son las alternativas que podemos plantear como a manera de solución. Yo me siento, la verdad, un poco perdido. Creo que tenemos que hacer un trabajo muy serio, los centros académicos, los medios de comunicación, por supuesto, el gobierno y los sectores políticos, porque a ratos siento que estamos enfrentando de la misma manera como en el pasado enfrentamos los problemas de violencia cuando son fenómenos distintos, y eso, pues, es peligroso porque pone en peligro la viabilidad del éxito, digamos, de los pocos esfuerzos que se están haciendo. Ahí me toca preguntar, ¿qué estamos repitiendo de la fórmula pasada? ¿La misma? ¿Y qué no deberíamos repetir? Porque mire, y aquí conecto un poco con, ¿estamos con los mismos males de antes? ¿Son males distintos? ¿Son males que tienen una transformación? No tenemos una violencia política, sino una violencia criminal, y por lo tanto entonces el tratamiento es otro. ¿Hasta qué punto la realidad de hoy nos hace ver que el Estado de Nueva York alcanza un acuerdo para la compra y cultivo de marihuana con fines recreativos? ¿Hasta qué punto no estamos viendo las realidades porque todo se enfoca en una guerra que ya ha sido fallida históricamente? Yo creo que hay muchas cosas nuevas, digamos, nuevas en el sentido de que tienen más fuerza de la que tuvieron en el pasado. No es que hubieran surgido necesariamente, pues, en los últimos, no sé, 2 o 3 años, pero sí ha habido, digamos, un cambio en la composición de los fenómenos violentos, de las causas de la violencia, y así haya mucho del pasado, pues ha cambiado la correlación de fuerza entre ellas, los lugares en los que operan en el país, y quizás lo primero que habría que hacer es un diagnóstico muy, muy claro
y muy sincero en el sentido de que más de lo mismo, más de lo que intentamos en el pasado, pues no necesariamente va a funcionar. Entre otras cosas, una de las cosas que han pasado es que ya no están las FARC como estaban antes. Y antes las FARC era el principal factor de violencia que nos preocupaba, o uno de los principalísimos, de manera que sí hay un cambio, sí nos obliga a perfeccionar, digamos, el diagnóstico, porque si uno no sabe qué es lo que está pasando, pues es muy difícil enfrentarlo de una manera correcta. Thierry Weiss. Yo creo, Diana, que sí hay un cambio, es cierto, pero el problema es que es un cambio que ha vuelto la situación más compleja y más difícil aún. Antes, mal que bien, había un grupo fuerte en buena parte del territorio que era la FARC, en algunas partes estaba el ELN también, y había un cierto control de las economías ilegales por parte de unas estructuras que tenían una dominancia que habían adquirido a lo largo del tiempo, etcétera. Y cuando sacamos esos grupos fuertes de esos lugares, se creó una especie de vacío por el control y el poder de esas regiones, que fue copado inmediatamente por una cosa como caleidoscópica de una cantidad de grupúsculos nuevos que, enfrentados además entre ellos, generando además una nueva violencia, porque mal que bien pues la FARC imponía su ley en muchas regiones, y ahora cuando entraron todos estos grupos más pequeños, más débiles, cada uno quiere imponerse sobre los demás, y el resultado es estas guerritas simultáneas, no, guerritas no, el diminutivo no aplica, lo retiro, estas guerras simultáneas que estamos viendo en distintas partes del territorio por el control de estas economías ilegales. Y desafortunadamente la solución final de esas economías ilegales no está en manos del Estado colombiano. Yo soy un firme creyente de que mientras exista ese mercado tan lucrativo de la cocaína, pues nosotros vamos a gastar una cantidad de energía, dinero y desafortunadamente vidas humanas en combatir un problema, en cortarle las cabezas a una hidra que van a volver a nacer y van a volver a nacer permanentemente hasta que no haya una solución de carácter internacional y más creativa a este problema. Colombia debería liderar ese debate, pero por supuesto eso es un tema de largo plazo que no va a arreglar los problemas de violencia que estamos viviendo en este momento. Diana, hay un cambio en el discurso que yo creo que también vale la pena tenerlo en cuenta. Antes existía un discurso muy simple o simplificador, que la gran mayoría de problemas de violencia que se generaban en ciertos sectores del país que coinciden hoy día con la agenda de violencia era culpa de la FARC. Y en algún momento todo era culpa de la FARC y disculpábamos que era culpa de la FARC y había que buscar una solución política a ella. Otros abogaban por una solución eminentemente militar. Y hoy día la realidad es que tenemos un número muy importante de células que no solamente están repitiendo patrones del pasado, sino que tienen unas negociaciones con carteles internacionales de la droga que han resultado económicamente muy beneficiosos, que los ha consolidado, pero que no tienen el más mínimo temor de enfrentarse por las rutas o por los cultivos ilícitos o por otro tipo de actividades criminales con otros actores armados ilegales. Creo que la mayor preocupación para muchos de esos grupos disidentes es otros grupos disidentes, no precisamente la fuerza pública. Y aquí también hay un cambio en el discurso. La fuerza pública por lo menos tenía la capacidad de responder y hacía unos ejercicios que buscaban ocupar y unos esfuerzos fiscales y de cooperación internacional para fortalecer, modernizar o profesionalizar de una mejor manera la fuerza pública. Pero ese discurso también desapareció actualmente. En los últimos 2 años tú no escuchas ese discurso. Lo único medio parecido que yo he escuchado es quizás lo que está relacionado con la necesidad de comprar unos aviones de combate que no van a tener incidencia en temas relacionados con la violencia que se vive en el Catatumbo, en la frontera con Arauca o en el departamento de Arauca. Entonces yo creo que también hay un cambio de discurso que no nos permite ver muy bien qué es lo que está ocurriendo, como lo decía Thierry. El New York Times. Diana, sí. Diana, solo una cosa, es que hay un problema y es que las fuerzas militares siguen viendo esto como si fueran las FARC. Este puede ser un problema, pero ese ni siquiera es el problema de fondo. El problema es que las fuerzas militares están operando menos que cuando estaban las FARC. No es solo que sigan haciendo lo mismo, sino que están haciendo literalmente menos. Hay muy bajo operativo de despliegue, hay una operación muy selectiva, siguen con el cuento del plan burbuja o objetivos de alto valor, que se sabe que no va a dar nada, pero siguen en ese cuento.
Pero el gran problema que tenemos, Diana, lo que dicen las comunidades, lo que dicen nuestras investigaciones en la Fundación Paz y Reconciliación, es que no están operando, Diana, o sea, no están saliendo de los cuarteles. Tumaco es uno de los municipios más militarizados. Y mire cuántos días tardaron para entrar a la zona donde ocurrió la última masacre que ocurrió, casi 2 semanas. El Cauca es uno de los departamentos más militarizados, no están operando. O sea, el problema no es ni siquiera que repitan la misma estrategia, porque pues repetir la misma estrategia sería un fracaso, sino que están paralizados en los cuarteles. Pues muy compleja. El New York Times decía el fin de semana que 5 años después nuestros hijos, nuestros menores, están atrapados en el conflicto. Grave. Gracias a ustedes. Feliz Semana Santa. El New York Times debería entonces no solamente echarnos esa crítica a nosotros, sino hay que liderar una narrativa de cambio de política internacional frente al problema de las drogas. El New York Times ahí podría ser más constructivo que simplemente contando lo que está pasando, que es importante, pero yo no creo que esto se le pueda achacar exclusivamente al gobierno de turno, ni este ni el anterior. Esto es un problema que la comunidad internacional tiene que tomar la decisión firme de ya de dejar atrás. Esa narrativa existe en el New York Times en cada página, que es la narrativa de entender que esta lucha fracasó. Y sí, lo han puesto en Afganistán y lo han puesto en todas partes. Pero la cifra se duplica la presencia de las disidencias del 2008 al 2021, plantea una realidad muy grande y una responsabilidad muy grande sobre un gobierno que no está dispuesto a reconocer que aquí hay unos temas totalmente distintos que hay que revisar. Y el aumento del reclutamiento, Diana, las cifras del reclutamiento también son alarmantes. En los últimos 18 meses se han incrementado y demuestra que no solamente la incapacidad de las fuerzas militares por parálisis, sino de manera particular que perdimos hasta el norte en materia de políticas de prevención de reclutamiento, lo cual el resultado pues lo encuentra uno en diferentes artículos. Ya el temita de que en estos 3 años todo es culpa de haber hecho la paz con las FARC. Difícil sostenerlo, ¿no? Eso no. Y una cosa, Diana, este país se encerró en el 2020 por la pandemia, porque todos teníamos miedo del virus. Se incubó por debajo de la alfombra una ola de violencia y hasta ahora estamos levantando la alfombra. Espero que la levantemos totalmente a finales de este año. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas.